Hi teacher, good afternoon, good night. My name is Andres Felipe Peña Bernal, and I am 28 years old. Actually, I am studying systems engineering, and I live in the Bogota city. My experience when doing the exercises was the interesting, was the was very interesting because each exercise was very difficult, but fun, because to see that by move everything into a real environment, we can't use the different algebraic tools in everyday situations. We can we are going to continue with the exposition of the application problem. Bueno, como mencioné ya finalizando, que vamos a continuar con la exposición de la sustentación del ejercicio número 5. En este momento voy a compartir pantalla. Ejercicio número 5, numeral D, que fue el que yo escogí. Voy a iniciar leyendo el enunciado, donde me indica que un parque temático a las afueras de una ciudad ofrece planes para grupos de estudiantes. Cada estudiante debe invertir 13.000 de entrada más el valor del transporte. El transporte es una función lineal en la cual si existen 20 personas, cada uno debe pagar 15.000, y si existen 40 personas, cada uno debe pagar 5.000. La primera pregunta, literal A, me indica cómo se puede exponer la inversión total del grupo y en función del número de estudiantes X. Primero vamos a determinar cómo es la expresión de la inversión total del grupo. Esto ya lo definí, esto ya lo realicé, donde mi expresión FI es igual a transporte, que es el valor del transporte, que esto según el enunciado es una función lineal que se desprenden de estos 4 datos que me dan, más 13.000, que sería el valor del transporte, esto multiplicado por la cantidad de estudiantes. Teniendo en cuenta esto, yo inicialmente detecto que no conozco transporte no lo desconozco. Yo sé que 13.000 es el valor total que tiene que poner cada persona, y X pues la n cantidad de estudiantes. Sin embargo, transporte yo lo desconozco, y transporte también vendría siendo una variable dependiente. Acá mi variable independiente sería X y 13.000, pocas palabras, que X es la cantidad de estudiantes. Transporte es otra variable dependiente que según el enunciado es una función lineal. Hay que recordar que la función lineal es una ecuación, es una recta, que la ecuación de la recta es y, que se define que y igual a mx más b. Nosotros vamos a hallar esta ecuación de la recta de transporte. Para hallar esta ecuación de la recta, hay que recordar que nosotros utilizamos la siguiente ecuación, que y igual a menos y1 igual a la pendiente por x menos x1. Este y1 y x1 son datos que nos dan para hallar la ecuación de la recta, que es, si bien acá en el enunciado nos indican que sería x1 serían las 20 personas, ¿cuánto debe pagar si asisten 20 personas? Serían 15.000, que sería y1. Y si asisten 40 personas, que sería x2, deben pagar 5.000, que 5.000 sería y2. Nosotros ya tenemos los datos que efectivamente nos los da el enunciado. Ahora, si bien nosotros necesitamos, nosotros ya tenemos datos para poder reemplazar aquí para poder hallar la ecuación de la recta.
Sabemos que y sub 1 son 15.000, x sub 1 son 5.000. Sin embargo, desconocemos el valor de la pendiente, por lo cual vamos a hallar el valor de la pendiente. Hay que recordar que para hallar el valor de la pendiente lo define la siguiente ecuación, que la pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Nosotros ya tenemos estos datos, como lo pueden apreciar acá, por lo cual vamos a reemplazar. Por lo cual, reemplazando tenemos que m es igual a 5.000, que es x sub 2, y sub 2, perdón, menos y sub 1, que sería 15.000, sobre x sub 2, que sería 40, menos 20, que sería x sub 1. Esto vamos a operar, pues vamos a continuar con la operación, igual a 5.000 menos 15.000 nos da menos 10.000, 40 menos 20, 20, y la división de estos dos me da 500, pues se sigue respetando el símbolo con el que venía, que sería menos. Entonces ya tenemos, aquí ya obtenemos el valor de la pendiente de la recta de transporte, que sería menos 500. Ahora, teniendo en cuenta esto, ya nosotros vamos a poder operar esta información porque ya tenemos todos los datos necesarios. Entonces vamos a empezar a reemplazar. Entonces tenemos que y menos y sub 1, que sería 15.000, igual a la pendiente, que sería menos 500, por x menos x sub 1, que sería 20. Listo. Posterior vamos a continuar operando lo que está entre paréntesis, que sería menos x, menos 500 por x sería menos 500x más menos 500 por 20. Menos por menos más, 500 por 20, 10.000. Perfecto. Ahora vamos a despejar y, porque esa es la intención de esto, poder despejar y que quede con una ecuación exactamente igual que esta, de esta misma forma. Entonces tenemos que estos menos 15.000 los pasamos a sumar acá, se desaparecen de acá, entonces sería y igual a menos 500x más 10.000 más 15.000. Listo, sumamos los datos, vamos a sumar los datos que se pueden sumar. En este caso sería 10.000 y 15.000 porque pues x ninguno tiene x. Entonces vamos a colocar, sería menos 500x más 25.000. Aquí ya obtenemos esta variable. Perdón, la ecuación de la recta de transporte, que viene de esta manera definida. Ya la tenemos. Por lo cual, teniendo en cuenta que ya obtenemos esto, nosotros ya podríamos reemplazar transporte en esta ecuación que habíamos definido. Entonces vamos a empezar a reemplazar. Entonces FI es igual a menos 500x más 25.000, que es lo que era la ecuación de la recta de transporte, más 13.000, que era lo que habíamos definido de la función de la inversión total. Esto multiplicado por el valor x, que x sería por la cantidad de estudiantes que vayan, ¿cierto? La cantidad de personas. Listo, vamos a continuar operando. Ya vamos a empezar a operar en la función teniendo en cuenta que ya conocemos los datos, donde multiplicamos 500x menos 500x por x sería menos 500 al cuadrado, 25.000 por x da 25.000x, 13.000 por x daría 13.000x. Listo, aquí vamos a operar, a seguir operando, vamos a sumar datos pues que se puedan sumar. Aquí en este punto podemos sumar 25.000x más 13.000x porque efectivamente tienen la misma carácter. Entonces serían 38.000x, 500, no lo puedo hacer nada, quedaría como menos 500x al cuadrado. Esta sería la función que determine o exponga la inversión total del grupo en función a los estudiantes. Esta. Listo, ahora acá me pide el literal B que la represente en GeoGebra. Vamos a representarlo en GeoGebra. Acá vamos a operarlo, entonces vamos a agregar la información de menos 500x al cuadrado más 38x. Ya obtengo la gráfica, sin embargo al verla a nivel del plano cartesiano con los números pequeños, pues con los que inician los números, pues se ven dos líneas, no se ve correctamente, que no se determina que esto es una parábola, por lo cual yo inmediatamente lo que hice fue agregar su punto, su vértice, para que lo podamos ver. ¿Cómo sabíamos que era una parábola? Porque mi dato A ya era un cuadrado, era cuadrática, por lo cual ya sabía que efectivamente iba a ser una parábola. ¿Que hacia qué sentido? Bueno, como es negativo, va de sentido hacia de los positivos y los negativos.
por lo cual yo sabía que era una parábola, sin embargo pues en la imagen inicial no se determina, por lo cual agrego el punto el vértice, que es el punto, en este caso sería el punto máximo, y me dirijo a él para que podamos determinar y ver la gráfica correctamente. Vamos a hacer esto para el pantallazo, para la información que va dentro del ejercicio. Entonces vamos a agregarlo y aquí quedaría mi gráfica. Listo. Acá el punto C es muy se puede ver gráficamente o se puede analizar también de forma analítica, valga la redundancia, donde me indica cuál es el tamaño del grupo que genera mayores ingresos al parque temático. Cuando me está indicando que es el que genera mayores ingresos, es el grupo máximo, que es el que tiene, es el que generó más inversión en el parque temático. O sea, es el punto máximo de mi gráfica o de mi parábola. Teniendo en cuenta esto, el punto máximo, como acá yo lo determiné, mi punto máximo es 38.722.000. Entonces yo ya sé que el grupo en X es el grupo, entonces el grupo de personas es cuando son 38, genera los mayores ingresos, obteniendo una inversión del grupo, de 722.000, que ese sería mi vértice, ¿cierto? El punto máximo de mi parábola en este escenario, teniendo en cuenta que va de positivos a negativos, ¿cierto? Listo. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a ignorar todo, perdón. Listo. Aquí nosotros también tenemos otra manera de que podamos también de forma analítica, ¿no? Y es obteniendo el vértice de mi gráfica o de mi parábola, ¿cierto? Entonces acá vamos a obtener el vértice de mi punto máximo para este escenario, donde entonces sabemos que el grupo, yo obtengo mi vértice se compone de dos componentes, X y Y. X, ¿cómo lo obtengo? Con la expresión donde es menos B sobre 2A. Acá entro a reemplazar, entonces acá entraríamos a reemplazar donde, viendo según esta función que determinamos, sería B sería 38.000, entonces decimos que es 38.000, 38.000, y A sería menos 500. Entonces acá sigue manteniéndose los 500, listo. Entonces acá nosotros ya sabemos que es menos 38.000, ¿verdad? Sobre 500 por 2.000. Esto vamos a hacer una división que sería menos 38.000 dividido entre menos 1000, y esto me da que son 38. Entonces esto me da 38. Ya obtuvimos mi punto X, ahora vamos a obtener mi punto Y. Entonces vamos a reemplazar en la directamente en la función final que tenemos, que es esto más 38.000. Entonces sería multiplicarlo por 38, y aquí sería también 38. Entonces esto nos va a dar esto es igual a, entonces vamos a utilizar nuestra calculadora, donde vamos a empezar a, entonces vamos a colocar menos 500 por 38, y esto va a estar al cuadrado.
al cuadrado más 38.000 por 38. Entonces vamos a cerrar esto. Y esto efectivamente nos va a dar 722.000. Entonces ya obtenemos que efectivamente mi punto vértice o mi punto máximo es 38 en X, en Y 722.000, que es lo mismo que nos está dando la gráfica. Y por ende, con los 38 que X me equivale al grupo, entonces sería 38 personas, genera una ganancia de 722.000 y ese sería el mayor ingreso posible porque ese es mi punto máximo. Entonces acá, bueno, que queda la sustentación del grupo 5, profesor o instructor. Gracias por su atención, gracias por su tiempo. Creo que me pasé un poco en tiempo, pero bueno, hice lo posible para que no fuera tanto. Gracias por su atención y que estés muy bien.